Bienvenidos a Hack Trick, el programa que saca el conejo del sombrero con sus cracks Rodolfo Maya, Daniel Céspedes, Itzel Ubiarco y Andrés Mendoza, que les dan la bienvenida. ¿Qué tal, amigos de Hack Trick? Un gusto tenerlos aquí en este inicio de semana. Es un fin de semana en donde se jugó la final de la Liga MX y a diferencia de la mayoría de las ocasiones, pues no podemos decir que hay un nuevo campeón. Se mantiene el campeón. Atlas logra el bicampeonato, el tercer equipo en hacerlo en torneos cortos. Un partido que creo que sí se termina, o sí influye mucho lo ocurrido en el partido de ida. Y en lo personal creo que Pachuca queda de ver en el segundo tiempo de la vuelta, en el cuarto tiempo, porque habían anotado un gol que les mantenía y les daba la esperanza de ir a la largue, pero considero, en lo que es una opinión muy personal, que el equipo ya no intentó atacar como sí lo hizo, no sé, en el Jalisco, como sí lo había hecho en el primer tiempo. Creo que sí la clave es lo ocurrido en ese medio tiempo, en donde el técnico, no sé si plantea una cosa diferente, demasiada paciencia, pero le termina saliendo mejor las cosas al Atlas, y también un partido en donde también se reafirma que más allá de los intereses o no que pueda haber en el fútbol, con grupos, con multipropiedad, el arbitraje mexicano es demasiado malo. Pero de todo esto vamos a platicar y analizar. Primero saludo a Jesús Leiva, que es el que sí está contento. Jesús. Yo sí, feliz, les dije que cualquiera que ganara me iba a dar gusto. Y pues ahorita me da mucho gusto porque los chivermanos andan ardidísimos, les está doliendo Villamelones no cabe en este programa. El alma. Y me dice que no cabe Villamelones en este programa, el aficionado que dejó de irle al Arsenal porque no tenía buenos Villamelones. Resultados. Eres un sinvergüenza, Rodolfo, mejor. El que en Champions, el que fue contra el Madrid es el que apoya. El que en esta liguilla, el que jugó contra el Atlas en toda esta liguilla, también, todavía antes de que iniciara la ida, todos con Pachuca, y dice que no cabe el villamelismo aquí. Por favor, Rodolfo, eso nada más es apoyar un partido, nos vale madre. Eres un ridículo, Rodolfo, pero déjame seguir hablando. Ridículo eres tú que le das a todos. Yo estoy feliz, güey, el fútbol me hace feliz, y me hacen feliz estas historias. Está chido que Atlas después de 70 años haya logrado dos campeonatos, bueno, 3 con el campeón de campeones, que a final de cuentas sí lo ganó. A ver, ya otra vez ahí, como siempre, rebuznando este güey. Se lo ganó. Ya compra tu playera, ya. A final de cuentas, el campeón de campeones se enfrenta al campeón de un torneo contra el campeón de otro torneo. Cuando eres el campeón de los dos torneos, pues automáticamente es tuyo el trofeo, ¿no? Bien por ellos. Lo de Pachuca sí me dejó mucho que desear. ¿Por qué? Porque iba muy bien, inició bien, alcanzó, hizo el 2-1 antes del medio tiempo, y como dices, lo que para mí, yo se los había expresado, era una de las mejores finales de los últimos tiempos. En los últimos 45 minutos se volvió una final cualquiera, la verdad. Pachuca le faltaron argumentos, le faltó inventiva, más allá del gol, porque ni llegaron, o sea, ese fue el problema, que ni llegaron, teniendo jugadores tan talentosos y una estructura tan fortalecida. Creo que Pachuca quedó a deber en esos 45 y se le escapó ahí, y se le escapó por allá también en el Estadio Jalisco, cuando dejaron que un solo jugador se llevara a 3 jugadores para meter ese 2-1. Ya también lo estaremos analizando. Y saludo a Rodolfo, que ya interrumpió en un par de ocasiones nuestros comentarios. Ahora sí, Rodolfo, desahógate. Y le eché muchas porras al Atlas, que influyó, creo que sobre todo el arbitraje. Creo que ese penal se tenía que haber marcado. Es la verdad, no sé ustedes por qué no lo hacen. Oye, Rodolfo, ese era penal. Rodolfo. No, en ningún momento intervino el jugador de Pachuca para que marcara un supuesto fuera de lugar. Ahí se quiso lavar las manos el árbitro. No sé, yo no sé cómo alguien podría estar contento con un título de esta manera. Solo los del Atlas que... Se te acaba de caer un Santander, recógelo. Siempre hay un fluido de arbitraje, pero creo que aquí sí fue descarado. Ya no por nada, ya Mario lo estás diciendo el Ratler.
Pero Sí, está bien. Los únicos que le dicen el Rapla se llaman los Chivas. Que me llama la atención. No, varios. ese término lo acuñaron los Pumas, ¿eh? Sí. Y lo acuñaron el semestre pasado. Está embrajado. Ahí Pero está, entonces, en esta final, los que lo están diciendo son los chivermanos. Los demás es como. o sea, nosotros sí lo lo acabo de podemos decir, pero los demás no. A ver, yo no estoy diciendo que no lo hayan acuñado. A mí me gusta hablar del presente y lo dije. Ah. A ver, Pumas en la semifinal fue el más afectado y lo dije. Y la verdad no voy a pretextar el arbitraje para el que no haya llegado. Yo sí te puedo decir que en ese sentido he sido coherente y no he dicho, es que el arbitraje perjudicó demasiado a Pumas y benefició a Atlas. Lo que dije iniciando en este espacio es qué malo es el arbitraje. Pero sí me llama muchísimo la atención que el último título adjudicado a Chivas tuvo que pasar por manos de un arbitraje demasiado dudoso y ahora sea el primero en venir a llorar la forma en la que consiguió. Es lo único que me llama la atención. Cuando nos perjudica sí podemos llorar, pero cuando no se puede decir nada del arbitraje. No, pues claro que el arbitraje influyó, ese penal hubiera cambiado todo en el partido. Creo que el Atlas sí es ganador, no cabe duda que los 180 minutos creo que sí fue superior a Pachuca, pero sí el arbitraje ahí deja una mancha en este título del Atlas. Ya había pasado antes que habían influido ciertos factores para que el Atlas se quedara en primera división, tuvo que haber descendido, pero ahí Iraragorri hizo una de sus tretas, ya sabemos cómo se las gasta este personaje, y sí, pues ya es campeón del Atlas, ¿qué se puede decir? Creo que hicieron un gran trabajo, sobre todo Diego Coca. Tiene varios jugadores importantes como lo son Julio Furch, Julián Quiñones, Aníbal Chará, sobre todo el portero Camilo Vargas, que en el primer partido fue sorprendente, le paró todo al Pachuca. También el capitán Aldo Rocha, creo que es un elemento muy interesante que debería ser considerado para la selección mexicana, y el Tata Martino no sé por qué no lo quiere voltear a ver. Y sí, Atlas bicampeón, ya igual a Pumas y a León como los únicos en torneos cortos. Y sí, ni modo, el Atlas es campeón. O sea, después de desacreditar, como siempre hace con Atlas, y después dice, bueno, pero sí fueron superiores los 180 minutos y también el torneo pasado se lo merecían. Está bien, felicidades al Atlas, es un ridículo, Rodolfo. Obviamente el tercer bicampeón, pero lo de Aldo Rocha, el primer doble bicampeón mexicano, o sea, realmente eso también épico. Y no es de esos jugadores que a veces como en los mundiales, ¿no? Que ya lo llevas a su quinto mundial nomás para que haga estadística, sino que realmente en estos 4 títulos obtenidos, pues realmente sí ha sido fundamental. O sea, sí es un jugador que todavía sigue siendo importante y en esta liguilla, con estas 2 liguillas lo siguió demostrando. O sea, creo que le da todavía mayor valor a lo conseguido por Rocha. Sí, es un jugador muy interesante que con Morelia ya había mostrado grandes cosas, luego con Mazatlán siguió en su nivel y ahora es fundamental, es el capitán del Atlas. Y si yo no sé qué le pasa al Tata Martino, por qué no lo quiere llamar. Ya sabíamos cómo era Osorio, de que por la altura no llamaba a laterales chaparritos o a contenciones igual de baja estatura. Ahora no sé cuál puede ser el pretexto para no llamar a Aldo Rocha, que es un jugador importante y es uno de los baluartes de este Atlas. Entonces, si no se entiende las decisiones que toman de repente los entrenadores. Entiendo que también tal vez podría tener llamados más adelante, sobre todo ya no le voy a no voy al mundial. No podría en este momento afirmar qué jugadores irán o no. Entiendo que ya se entregó una lista demasiado larga, pero también entiendo que pues sería un absurdo en estos momentos haber llamado a algunos jugadores que están jugando todavía semifinal o finales de la Liga MX. Yo quiero pensar que el Tata se hará un análisis todavía más extenso y terminará por convocar a jugadores de ambos equipos que tienen posibilidades reales de hacer algo trascendente en la selección, no nada más ir por ir, como cierto juvenil llamado Flores, que nada más lo llamas para evitar que se vaya a Canadá, siempre que ahí es robar un lugar precisamente a jugadores como Rocha, pero bueno, todo sea por tener un jugador que no sea canadiense. Pero sí, son diferentes posiciones, tampoco los puedes comparar ahorita ellos dos. Pasando obviamente a lo que sigue siendo la celebración del Atlas, retomando lo que bien decía Rodolfo de las cuestiones raras que ha tenido el Atlas, yo creo que también no podemos dejar de pasar el asunto familiar que hay en la cuestión del arbitraje. Sabemos que
el jefe de Bricio, pues es hermano de uno de los involucrados del Atlas. El presidente, el dueño. Exactamente. Y pues no es una casualidad, no podemos llamarlo nada más casualidad, las decisiones a favor que se han tomado en el arbitraje de Atlas, y no decir tanto como de, era inmerecido lo realizado por Atlas o no, pero sí termina afectando, sí daña la imagen del fútbol mexicano, y sí se deberían de separar, ¿no? O sea, creo que lo más transparente, lo más correcto sí sería, un familiar no puede estar en el lado de la justicia y también en el lado del fútbol, ¿no? Simplemente veamos lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Con un sujeto llamado Gertz Manero, que utiliza la fiscalía para asuntos personales. Si eso se permite a nivel federal, no me quiero imaginar lo que se permite en algo como el fútbol. Sí, claro, ahí tienes un muy buen punto, Andrés. Ya, si en la política pasa esto, imagínate en el fútbol mexicano que no puede pasar, que hay tantas historias de compadrazgo, de afectaciones al fútbol, y esto sí creo que es inconcebible. No debería estar para nada el hermano de un presidente, el del dueño de un equipo de dos equipos de fútbol en la comisión de arbitraje. Yo no sé cómo Mikel Arriola y los demás se hacen de la vista gorda, les vale gorro. Es cierto que Irarrágorri ha tomado un poder muy importante en la federación, pero aún así no puede ser que tenga a su hermano ahí en la comisión de arbitraje. Pero sí, este es nuestro fútbol y ni modo, hay que aceptarlo o no aceptarlo, si no, bueno, sí aceptarlo ya. Pero sí, no puede ser esto. Es que también los mexicanos nos rasgamos las vestiduras con la posible corrupción en el fútbol y decimos, no, en nuestro fútbol jamás, y eso. Hay corrupción en absolutamente todos los ámbitos de la vida social, política, económica y cultural de nuestro país, y ahora resulta que en el fútbol no. Entonces dejémonos de mamadas y realmente, entendamos que sí puede haber, y en el caso particular de Atlas hay un problema que es el mismo, que es repetitivo y que ha sido constante este tipo de ayudas o no ayudas arbitrales, pero o sea, que tienen sus tintes de situaciones extrañas. Pero yo ahí veo un asunto que me ha empezado a taladrar el cerebro, que tal vez tenga sentido a lo mejor porque es súper conspiranoico, no sé cómo se diga. Conspirativo. Eso también. Sospechosismo. Sospechosismo, está lleno de sospechosismos. Yo me pregunto, quizá este tema de que los criterios arbitrales sean tan extraños y estén tan sujetos a la interpretación y a estas pensamientos del juez o de los jueces que estén ahí, ¿no tendría que ver con tener mayor posibilidad de manipular resultados? Tiene todo el sentido. A ver, viendo las transmisiones, y también es un tema que quería manejar, ya sacando el tema, cada 5 minutos de que aparece comercial en las transmisiones, de una casa de apuestas, que la A, que la B, que la C, o sea, me llama o sea, hasta podrías hacer una apuesta de a ver cuál es la siguiente casa de apuesta que tienen que hacer mención, porque hacen menciones hasta de 4 casas de apuesta en el encuentro. Todos los partidos, todos los equipos, si no es que la mayoría están patrocinados por Caliente, obviamente. Caliente es dueño de los equipos. Sí, o sea, obviamente a mí sí me da a pensar que ya todo esto va a una manipulación de resultados para precisamente las bolsas de apuesta. O sea, digo, es demasiado claro. Sí, claro que no deberían de permitir esto de las casas de apuestas tan frecuentes. Es cierto que mucha gente es aficionada y así hasta algunos se mantienen, pero sí creo que no debería haber tanto en nuestro fútbol, y menos tener que una franquicia de estas sea dueña de 2 equipos del fútbol mexicano. Creo que tampoco debería ser. Xolos y Querétaro son parte del grupo Caliente, y sí hay que analizarlo. De repente la federación se pone muy estricta de que no acepta a ciertos dueños, ciertos personajes, pero luego hacen sus marranadas y ahí están como si nada. Entonces no se entiende el fútbol mexicano en ciertas ocasiones. Y dentro de todo esto, o sea, también hay que resaltar el trabajo de Atlas, o sea, porque si bien todo esto sucede y etcétera, podemos hablar del penal no marcado a Pachuca,
que pues, yo sí veo que intervino el jugador Romario Ibarra, o sea, a final de cuentas chocó un defensa, entonces de una u otra manera pues, sí participó de la jugada, pero regresamos a los criterios. Pero bueno, más allá de esto, Atlas es un equipo que ha sido constante, que ha sido funcional, que ha trabajado bien durante un año completo, en el cual, como lo mencionamos en varios programas, nunca bajó o estuvo rondando el tercer lugar de la tabla general, en el cual supo jugar los partidos de liguilla de manera puntual, menos ahí esos 45 minutos contra Tigres que se le fueron de la mano. Pero creo que el trabajo de Atlas es encomiable, y aunque hubiera pasado o no hubieran pasado estas situaciones, creo que el proyecto en general es de llamar la atención. A final de cuentas, sí, está encabezado por un dueño poderoso, por uno de estos dueños que se están peleando la participación y la importancia dentro de la federación, pero a final de cuentas, pues parece ser una nueva era para el Atlas, ¿eh? Mientras estés del lado de los poderosos, siempre todo podrá cambiar para tu institución y para tu conveniencia. Y para la afición, aunque al fin y al cabo también creo que se tiene que separar, a ver, aficionados. Ayer platicaba con amigos de aquí de Guadalajara y también aficionados del Atlas allá en la Ciudad de México, y me decían, oye, 40 y tantos años de ser aficionado, la verdad nunca imaginé verlos campeón. Ahora imagínate, jamás en mi vida ni por la cabeza me pasó verlos bicampeones. O sea, también esa parte del fútbol creo que también recupera ese romanticismo de una larga espera con una recompensa, y creo que todavía hasta se queda corta, ¿no? Con ese bicampeonato. O sea, puedes decir, después de 70 años un bicampeonato, podríamos decir, creo que también es corta, pero como lo dice Jesús, con la forma en la que se está trabajando, con la forma en la que el hijo predilecto ya se está haciendo Atlas y no Santos, pues sí puede venir una etapa de bastante alegría para la afición de Atlas, lo cual pues también por ellos estaría bastante bien, sobre todo a todos aquellos a los que les tocó años y décadas, y aquí se puede decir décadas de sequía, porque también está el otro lado. Yo veía también en los partidos de ida de la final a niños que tenían 6 o 7 años, y también dices que afortunado niño que pues realmente en ese periodo de conciencia de 3, 4 años pues los ha visto, ya los vio campeones 2 veces, y también es ya el cambio de recuerdos que van a tener uno y otros aficionados del mismo Atlas. Sí, esta afición del Atlas que sufrió durante años, que solo veía a ese equipo, que las únicas alegrías que le había dado esa final que llegó con el Toluca en el 99, fue una gran generación, generaron muchos jugadores, pero después ahí siempre se quedaban, y después de 71 años ya fueron campeones, y es una gran alegría sin duda para ellos, pocos pero fieles, y sí, están muy contentos ahora. Así Ayer como no Andrés, que creo pocos, que ya... ¿Ah? Ayer yo no vi muy pocos, en la glorieta de los niños héroes yo no vi muy pocos, la verdad. Sí te puedo decir que... Pero también, fuera de Guadalajara, ¿quién le va al Atlas, niños? Aquí en la Ciudad de México... Entiendo, contados. pero al fin y al cabo, cuando empiezas a tener resultados, ten cuidado, porque al fin y al cabo eso es lo que también empieza a atraer aficionados. Nosotros conocemos a varios que cuando Tigres empezó a tener títulos, empezaban a vestir la playera de Tigres. O sea, también tienes que ser consciente, Rodolfo, que pues obviamente los resultados positivos te van a atraer aficionados fuera de la región, salvo casos tal vez muy locales como Toluca, que también hay que decirlo, era una época diferente hasta en la mediatización de los equipos. O sea, al fin y al cabo está un grupo como Orlegui, que me queda claro que le va a meter demasiado para exportar una marca a través de Atlas. O sea, creo que aquí sí tendrías de tener cuidado en dejar de decir, ay, pero ¿cuántos en Guadalajara? O sea, creo que tienes que ser un poco consciente que en este momento el plan de visualización de Atlas está por encima del de Chivas. ¿Y aquí por qué tienes que meter las Chivas si nadie está hablando de Guadalajara? Pero estamos siempre, hablando del Atlas. No, espérate, creo yo que siempre entran. ¿Por qué? Porque son los equipos populares. O sea, porque a final de cuentas son los que, aún en una final en la que no participaron, entran dentro del escrutinio. Te lo voy a poner así de sencillo. Pumas y Chivas ya no tienen paraguas para sacar y decir, no, yo no juego y yo peleo por el lugar 12, o yo tengo 5 años sin ganar nada porque no tengo dinero,
o porque yo nada más puros mexicanos. Aquí nos enfrentamos en una final, bueno, ya van 2 finales prácticamente, en las cuales es un equipo que si bien ya tiene más estructura, el Atlas es el lugar número 9, me parece, en cuanto a valor de plantilla, por abajo del Guadalajara, cabe mencionar. Y ahora, si hablamos de Pachuca, apenas está arribita, o sea, son 2 equipos que con base en un proyecto bien establecido, sobre todo Pachuca, han logrado resultados. El de Pachuca se puede asimilar de cierta forma al de Pumas, que hablamos de fuerzas básicas y todo esto, y en el de Guadalajara tenemos que entender que es más o menos lo mismo, jugadores que en algún momento eran tomados como de medio pelo, como fue el caso de Furch al salir de Santos, o como fue el caso de Quiñones al recalar en Atlas. Hizo una buena gran labor ahí, digo, Coca, ahí tenemos, rescatar a esos jugadores importantes. Y ahí tenemos que entender la responsabilidad que tienen los equipos de mayor jerarquía en México y popularidad, de dejarse de quejar y dejar de andar chillando por la vida y realmente empezar a establecer proyectos que puedan ser más funcionales y que operen de buena forma dentro de la estructura de una liga que es sui generis, que realmente no te exige proyectos como el Manchester United, 20 años con Sir Alex Ferguson, no. O sea, son planes tanto administrativos como deportivos que tienen que ir de la mano y ya, o sea, eficientes. Entonces creo que ahí se pone en el, ¿cómo se llama? En el reflector a equipos como Pumas y Chivas también. Sí, pues no tienes que tener un gran presupuesto, ¿no? Para tener un equipo competitivo, así tú dices, como 8 y 9 de la tabla, y sí, Chivas, Pumas y otros tantos que han vivido en una mediocridad desde hace varios años, creo que sí tienen que apostar a hacer un gran proyecto, a tener un entrenador de verdad y meterle algo en los refuerzos. No necesitas jugadores de clase mundial ni nada para tener un equipo competitivo, y también tienes que voltear a las fuerzas básicas. Entonces sí, se puede hacer algo competitivo, no con tanto dinero, así como Tigres, no tienes que tener ese presupuesto de Tigres, de Monterrey, de Cruz Azul. Entonces sí, Chivas y otros tantos equipos que se han sido mediocres tienen que hacerlo y despertar, porque sí, les pueden comer el mandado. De cerrar esta transmisión, y yo lo quiero que me respondan para despedirnos. ¿Qué Atlas es mejor? ¿El del 99 o este bicampeón? Rodolfo. Pues es mejor el que es campeón, pero el del 99 juega mucho mejor y tenía más presencia, creo. Jesús. Por supuesto que obtener 2 campeonatos seguidos en nuestro fútbol es muy complicado y merece todo el mérito, de verdad. Yo sí vi un cuadro superior, por lo menos esta liguilla, la anterior no tanto, pero esta liguilla sí vi un cuadro muy superior al resto de los equipos. También coincido con Jesús, este Atlas para mí es mejor, sobre todo porque es en el segundo campeonato donde lucen mejor, a diferencia de los anteriores bicampeones, que fue el primer torneo donde lucieron mejor, y el segundo creo que fue a partir de la inercia. Pero bueno, nosotros con esto llegamos al final de este episodio. Jesús, Rodolfo, vámonos. Adiós. Estamos viendo. A todos. Adiós. El conejo puede regresar al sombrero. Los esperamos la próxima semana para hacer otro hat trick.